unas pinceladas de la vida de nuestro santo, de nuestro patrono. Imposible abarcar toda una vida en 9 sermones. Vamos a hablar ahora del tiempo en que él estuvo en Lowell, en ese pueblito donde estudiaba en un colegio franciscano, la época, diríamos nosotros, de su escuela secundaria. Y lo primero que vamos a decir de él, que él mismo lo dirá, que ya desde ese tiempo tenía un gran deseo de santidad. Ser santo, decía él, es la mayor empresa posible. Y ya aquí me gustaría que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo anda nuestro deseo de santidad? ¿Cómo está ese deseo que muchas veces hemos sentido en la vida, esa llamada de Dios, ese reclamo del corazón de Jesús, acercarnos a Él, y que a veces por las situaciones, las dificultades, las debilidades, empieza como a decaer? Hemos tenido el blanco bien alto, hemos apuntado alto muchas veces, pero quizás la vida nos ha golpeado. Bueno, es momento entonces, en una novena, tiempo de gracia, que estamos celebrando este santo, gran santo, de volver a preguntarnos por qué no volver a creer en la santidad, en que Dios nos llama a cada uno a ser santos. Está en la palabra de Dios, nos toca confiar. La obra es mucho más suya que nuestra. En su vida, en ese tiempo, se cuentan muchas cosas. Voy a empezar con lo que nos lo hace más cercanos a nosotros, y es, por ejemplo, la excesiva sensibilidad que tenía, por la cual en ese tiempo sufrió de escrúpulos. Ustedes saben, esa duda continua de si pecó o no pecó, eso, cierto como grado de enfermedad espiritual. También lloraba bastante seguido por pequeñas cosas, sobre todo cuando, dice un biógrafo, le hacían bromas con su nombre, que sonaba a nombre alemán, y le decían entonces que no era polaco, le hacía sufrir mucho. Santa Teresita, el niño Jesús, de los 4 años de que murió su mamá, hasta sus 14 años, que recibió una gracia muy especial, lloraba muchísimo por cualquier cosa. Digo, los santos tienen esas cosas humanas, todos los santos, esas debilidades, que después con el tiempo las van cambiando y las van trabajando. Pero encontrarnos con esas cosas a nosotros nos tiene que ayudar a ver que no nacieron santos, no eran angelicales, no eran espíritus puros como un ángel, no. El santo tuvo las luchas como nosotros, solamente que fueron fieles a la gracia de Dios, y si se cayeron, se levantaron. Ahora, también se dice de San Maximiliano cosas hermosas de este tiempo. Se dice que él sobresalía en todas las cosas, no solamente en su inteligencia, en matemática, física, sino también en compañerismo. Era servicial, querido por todos, pasaba mucho tiempo rezando, se ponía delante en la capilla de la escuela, no para figurar, sino para que no los distrajeran los demás. Tenía una gran creatividad, hizo en ese tiempo una nave interplanetaria que decía él, o que lo iba a dejar en la luna, o que iba a sacar fotografías del espacio. 50 años después, en la declaración para hacerlo santo, en el proceso de canonización, los profesores decían que estaban admirados, porque lo que él había hecho se conoció muchos años después. Bueno, era un genio en muchas cosas y sobresalía. Y uno, ante esas cosas de los santos, puede como echarse un poco atrás y ver que por ahí no sobresalimos y simplemente tenemos virtudes sencillas o dones sencillos, y que acaso no podemos ser santos con eso. No está en cuántos dones Dios nos ha dado, sino qué hacemos con esos dones. No importa si Dios nos dio un talento, 2, 10, 15, lo importante es que los pongamos al servicio de los demás, para su gloria, para el bien del prójimo, que busquemos realmente dar frutos con esos dones que Dios nos ha dado, que no los enterremos. Y tenemos que saber que no ha habido y no habrá santo que se haya destacado en algo, como es la santidad, lo más importante, que no haya sido también bien hombre. Y ahí analizarnos nosotros, quizás me comparo con este santo, con San Maximiliano, que fue tan buen compañero, tan querido por todos, y porque no logro eso, sin embargo no me doy cuenta que hago agua en otras cosas mucho más cotidianas. Dice Santo Tomás que la gracia supone la naturaleza. Entonces, un santo es una persona que ha logrado, humanamente hablando, un equilibrio muy grande. No puedo ser santo faltando en cosas, responsabilidades, en la palabra que di, cosas pequeñas o no tan pequeñas. Imposible, no se hace un santo así. Y a veces por obnubilarme con las cosas grandes de los santos, no logro mejorar en las cosas que sí tengo entre manos y que son mi santidad cotidiana. Chesterton va a decir así: todo santo es hombre antes que santo,
y santo puede llegar a serlo cualquier hombre. Todo santo es hombre antes que santo. Hombre, mujer o varón, ¿se entiende? El padre Hurtado en un sermón decía, hablando de la santidad, dice que sea un hombre completo. Y va a decir, un santo es imposible si no es un hombre. No digo un genio, pero un hombre completo dentro de sus propias dimensiones. Veamos entonces, y en nuestra búsqueda de la santidad, no nos está faltando trabajar en algo que a veces incluso alguien que no tiene fe lo tiene. A veces nos pasa que vemos que la gente pone más ahínco en las cosas del mundo que nosotros en la santidad, o una persona que no tiene fe más responsable en el trabajo, en las cosas que tiene que hacer que nosotros. No podemos ser santos así. Olvidémonos de la santidad. Y esa es la santidad nuestra, lo cotidiano, ahí está. Y es santidad, es heroicidad de las virtudes, porque es algo de todos los días, es renuncia, es sacrificio, es cruz, es gloria también por la alegría que da hacer la voluntad de Dios en las cosas pequeñas. Enrique Yo, un laico, tenía una empresa en Buenos Aires y que tiene iniciada la causa de beatificación, decía: debo poner en la más insignificante de mis acciones el mismo amor que yo pondría en el acto de ser llevado al martirio. Es lo que hizo nuestro santo. Fue llevado al martirio, pero un mártir no nace de un momento para otro como un milagro. Un mártir se va forjando en la vida. Él puso el mismo amor en todos sus actos, hasta el más pequeño, y ya desde temprana edad, pero se puede empezar en cualquier momento. Pensemos entonces en cómo hacemos las cosas de todos los días, si buscamos o no la santidad en esas pequeñeces que no son pequeñeces justamente por eso. San Ignacio de Loyola, un día caminando por una de sus casas de formación, ve a un religioso que estaba barriendo con pocas ganas. Y le dice, se frena el santo, y le dice: ¿para quién está haciendo esto usted? Para Dios, por supuesto, Padre Ignacio. Y le dice San Ignacio: qué lástima, dice, porque si lo hiciera así como lo está haciendo para mí, vaya y pase, pero si lo hace así para Dios, es una pena. Y se fue. Grande lección, ¿no? Hacer las cosas para Dios significa hacerlas con todo el alma, poner ese grande amor que decíamos recién. Bueno, y una cosa de la cual no se olvidan sus profesores y sus compañeros, que les quedó como algo, decir San Maximiliano para ellos, o decir Maximiliano en ese tiempo que no estaba canonizado, es decir, sonrisa. La sonrisa del santo les quedó grabada a todos. Y eso, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos a mano. Nosotros podemos sonreír, aunque no es tan fácil. Es un apostolado, es una obra de caridad, es tantas cosas. El beato Manuel González decía que es un apostolado menudo, pequeño, el de la sonrisa, pero lo es. La Madre Teresa le decía a un sacerdote, podemos aplicarlo a todos: tenga solamente la alegría de Jesús como su fuerza, esté feliz y en paz, acepte todo lo que Él le dé y dele todo lo que Él tome con una gran sonrisa. Una vez un grupo de profesores visitó Calcuta, cuenta ella, profesores estadounidenses, y al final le preguntaron si ella quería darles algún consejo. Y la Madre Teresa le dijo lo siguiente: sonríanse unos a otros. Nada más que eso. Y una de las mujeres que estaba ahí le dijo: se nota que usted no está casada. Como diciendo, yo no puedo sonreír. Y la madre le respondió: lo estoy. Y a veces se me hace cuesta arriba sonreírle a Jesús, porque me pide demasiado. Detrás de la sonrisa de un santo, porque los santos han sonreído todos, con sus más y con sus menos. El padre Hurtado repetía: contento, Señor, contento. Y andaba siempre con una sonrisa. Y él decía a veces esa frase, contento, Señor, contento, es una súplica a Dios, porque le costaba. Pero lo lograron e hicieron tantísimo bien. Va a decir la Madre María Inés del Santísimo Sacramento: el diablo no puede entrar en un alma espiritualmente alegre. Y claro, el saber sonreír en toda circunstancia penosa y alegre hace que el demonio se aleje, y será para nosotros anticipadamente un paraíso en la tierra. Les leo un parrafito de un libro de una persona que no tiene fe, Dale Carnegie, que escribió un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro que escribe para gente de empresas y gente que quiere caerle bien a los demás, pero con un criterio solamente humano. Pero es un libro que se puede aplicar a nuestra virtud de la caridad y la afabilidad, y así lo recomienda Rollo Marín. Y miren lo que dice cuando habla de la sonrisa.
Las acciones dicen más que las palabras, y una sonrisa expresa: me agrada usted, me causa felicidad, me alegro tanto de verlo. Por eso es que los perros tienen tantos amigos. Se alegran tanto cuando nos ven que brincan como locos, y nosotros naturalmente nos alegramos de verlos. Su sonrisa es una mensajera de bondad, le dice al lector. Su sonrisa ilumina la vida de aquellos que lo ven. A pesar de haber visto docenas de personas fruncir el entrecejo, de mal humor o apáticas, su sonrisa sigue siendo como el sol que rompe a través de las nubes. Especialmente cuando alguien se encuentra bajo la presión del patrón, los clientes o maestros, de sus padres o de sus hijos, una sonrisa puede ayudar a comprender que no todo es en vano, que aún hay alegría en el mundo. Y como sabemos nosotros, como decía Santa Teresa de los Andes, que Dios es alegría infinita, una sonrisa nos habla de Dios. ¿Y por qué es tan difícil sonreír? ¿Y por qué destacan los biógrafos esa sonrisa de San Maximiliano? Porque la sonrisa no es un movimiento de los músculos de la cara nada más. No es lo mismo que levantar o bajar una mano. Una sonrisa puede costar un acto heroico de amor, de caridad, de olvido de sí, de humildad. Hay mucha unión entre el cuerpo y el alma. Y en pocas cosas se ve tanto eso como en una sonrisa. Ser capaz de sonreír a quien no quiero o en el momento que no quiero. El Padre Hurtado, hablando de la virtud de la humildad, decía: qué gran santidad siempre con una sonrisa. De la mañana a la noche en actitud de decir sí. Y si es medianoche también, sin quejarme, sin pensar que me han tomado para el tandeo, porque os tomarán, porque son pocos los comodines. Terminando la escuela secundaria, San Maximiliano tuvo una gran duda con respecto a su vocación. Se acordarán que decíamos ayer, o conocerán la historia, que la Virgen le muestra entonces la corona del martirio y la corona de la virginidad. Ahora, el martirio podía ser también siendo soldado y defendiendo a su patria, y él era muy patriota, como fueron los santos. Entonces le entró en ese momento la convicción de que tenía que dejar sus ideas de ser franciscano y entrar a ser militar. Y sucedió un hecho providencial, lo cuenta él escribiéndole a la mamá. Es la mamá la que le va a avisar en un momento, justo en el momento que va a decirle al rector del colegio que no iba a ingresar ni él ni su hermano Francisco, a quien él había convencido, su hermano mayor. Y en ese momento toca la campana y la mamá le viene, la campana que avisa que había gente, y la mamá le viene a decir que ella va a hacerse benedictina, que después va a ser los franciscanos, y su hijo menor, o sea, el más chico de los hermanos, va a entrar como pupilo también en un colegio de ahí cerca del Louvre. Dice él, 9 años después, escribiéndole a la mamá: antes de entrar en el noviciado era yo sobre todo quien no quería tomar los hábitos y convencí a mi hermano. Entonces se produjo un hecho inolvidable. Mientras esperábamos ser recibidos por el padre provincial para comunicarle que ni Francisco ni yo queríamos ingresar al convento, oí sonar la campana que me llamaba al locutorio. Eras tú, mamá, enviada por la providencia en aquel momento crítico. Ya han pasado 9 años y aún pienso en ello con temor y con agradecimiento hacia la Virgen María, instrumento de la misericordia divina. ¿Qué hubiera sido de mí si en aquel momento ella no me hubiese tenido de la mano? Vemos entonces cómo en un momento difícil la providencia irrumpe en su vida, y él lo ve así. Es la mamá la que lo llama, pero él ve un signo de Dios y de la Virgen intercediendo. Esa capacidad, como decíamos ayer, de ver a Dios en nuestra vida, de saber leer los signos de los tiempos en nuestro cotidiano vivir, de si faltan las luces más sobrenaturales, ver en las luces naturales o que están más a manos cuál es el querer de Dios. Como por ejemplo los Reyes Magos, que mientras vieron la estrella esa milagrosa que Dios había creado para que encuentren al Señor, la siguieron. Desapareció la estrella, ¿qué hicieron? Preguntaron a los que estaban ahí en Jerusalén. En nuestra vida a veces se nubla un poco las cosas que teníamos tan claras, pero siempre Dios nos tira la mano, siempre Dios está para socorrernos de una manera u otra, siempre y cuando una quiera ver la voz de Dios, la voluntad de Dios en la vida, como él lo vio ahí. Después de esta duda, y que se pasó inmediatamente con la visita de la mamá y con lo que ella le dijo, él entonces no tuvo más dudas de su llamada, y dice un biógrafo: el resto de la vida de Maximiliano fue una flecha hacia el blanco.
Me detengo un momento más y con esto termino, en algo que él vivía ya en su juventud, y es el hecho de, dice un autor, tenía la seriedad en su vida, a pesar de su edad, y la confianza en Dios, de no ver problemas en los problemas. Esa capacidad que tienen los santos de ver todo providencial, esa capacidad que tienen los santos de ver en toda la mano de Dios Padre, que quiere siempre nuestro bien, como leíamos ayer de un sermón de él. Chesterton va a decir, todo problema, toda dificultad, dice, no es más que una aventura, simplemente que no lo podemos ver así, está mal considerada. Basta pensarla y pensarla de nuevo y vamos a encontrar que no es un problema, no es una dificultad, es una aventura. Esta paz que encontró el santo, que por supuesto tiene sus idas y venidas, sus vaivenes, pero en el santo mucho menos que en nosotros, es lo que después él mismo predicará, de llegar a esa confianza en Dios, a esa entrega como niño en Dios y sobre todo, como él siempre insiste, en la Inmaculada, en María Santísima. Predica lo siguiente: con el fin de atraernos cada vez más así, el buen Dios, en su bondad infinita, a veces nos hace saborear aún aquí en la tierra una pizca de aquella felicidad cuya plenitud deberá ser nuestra corona. Paréntesis, saber entonces disfrutar de los regalos que Dios nos da para acercarnos a Él, como un padre que da un dulce a un hijo para que se alegre y haga mejor su trabajo, lo que le ha pedido. Si nos empeñamos con todas las fuerzas en corresponder lo más fielmente posible a la gracia divina y en difundir en nosotros mismos y en los demás la gloria de Dios por medio de la Inmaculada, tal vez saborearemos la gozosa serenidad del niño que, abandonándose sin reserva alguna en las manos de la propia madre, no se preocupa por nada, no tiene miedo a nada, confiando en la sabiduría, en la bondad y en la fuerza de su buena progenitora. A veces a nuestro alrededor arreciará la tempestad, caerán los rayos, pero nosotros, consagrados de manera tan ilimitada a la Inmaculada, estaremos seguros de que nada nos acontecerá hasta que nuestra óptima madrecita lo permita. Si la madre lo permite, entonces también nos protegerá de eso. Pero atento, dice, siempre y cuando busquemos hacer nosotros la voluntad de Dios. A veces en nuestra vida se nubla demasiado el horizonte y no se van las nubes y sigue lloviendo y no hay consuelo por ningún lado. Puede ser que sea una previsión divina de esas pruebas que Dios manda y que nos sostiene aunque oculto. Pero no pocas veces el problema somos nosotros. Es que no queremos salir de la tormenta. Es que no queremos volver a la luz. Es que preferimos estar ahí. ¿Por qué? Porque salir de la tormenta muchas veces pide un esfuerzo de nuestra parte, un sí a Dios que nos cuesta mucho y que no queremos darle. Y nos quejamos, ¿por qué no hay luz? ¿Por qué llueve tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el por qué está en nosotros. Dios nos podría decir, no nos lo dice porque no lo sabemos escuchar, porque no quieres hacer lo que te pido, que por lo general es un acto grandísimo de humildad. Es la humildad la que nos falla muchísimas veces para dar esos pasos grandes en nuestra vida que nos hacen salir muchas veces de grandes sufrimientos y caminar más firmes a la santidad. ¿Y qué pasa cuando un alma, se pregunta el santo en otra homilía, un alma ha pecado, ha sido infiel a Dios, merece que la Virgen lo proteja, lo ayude, merece llegar a la paz de nuevo? Y miren lo que responde. Dice, ¿es digno esta persona o puede desesperar? No, jamás. Él tiene una madre que le fue dada por Dios, una madre que sigue con corazón tierno cada una de sus acciones y de sus palabras, cada uno de sus pensamientos. Ella no se preocupa por el hecho de que él sea digno o no de la gracia de su ternura. Ella es solo madre de misericordia y por ende se apresura a acudir, aunque no sea de ningún modo invocada, allí donde se manifiesta de manera más grave la miseria de las almas de sus hijos. Más aún, cuanto más afeada está el alma por el pecado, tanto más se manifiesta en ella la misericordia divina, de la que justamente la Inmaculada es la personificación. Si ella logra entrar en un alma, con eso basta. Aunque todavía miserable y desgraciada en los pecados y en los vicios, no puede permitir que ella se pierda, la Virgen la protegerá, sino que enseguida le alcanza la gracia de la iluminación para la inteligencia y de la fuerza para la voluntad, con el objeto de que recapacite y se levante. Pidamos entonces la gracia
a nuestra Madre del Cielo, con esa confianza que tenía San Maximiliano. Pidámosle también a nuestro santo de poder tener esa confianza en las cosas de todos los días, de que Dios está, de que Dios nos muestra su camino, de que Dios no nos deja. Poder animarnos a buscar la santidad en lo concreto, de no perdernos por cosas que quizás no existen, y en lo cotidiano de cada día decirle sí a Dios, que ahí se forja un santo. Y sobre todo, pedirle la gracia de convencernos de algo que es tan difícil, de que Dios nos quiere santos. Que María nos alcance esa gracia.